Para todo sociólogo el tema del suicidio es sin ninguna duda el primer referente que hay teórico sustantivo es Durkheim, entre otros, que fue el primer sociólogo, digamos, que de alguna manera intentó poner teoría al problema del suicidio en su época. Creo que el trabajo fundamental de Durkheim, si bien es el suicidio, me parece a mí una cosa que hay que destacar, que está un poco olvidada también en ese trabajo, es que Durkheim de alguna manera con ese trabajo también intentó decirle a las otras ciencias sociales que habían en ese momento, que básicamente era la filosofía y algo de la psicología, mostrar cómo un problema netamente individual, que es el suicidio, ¿sí?, definido como una conducta lasciva hacia sí mismo y letal, también tiene sus reglas sociales. Durkheim describe tres tipos de suicidio: el suicidio anómico, el suicidio altruista y el suicidio egoísta. Para el suicidio anómico se basa en el concepto de anomia, que es un concepto de Merton, que se define como la ausencia o carencia de normas. Básicamente se produciría por un momento social en el que las normas o los valores no están claros, y el suicidio sería provocado entonces por un contexto específico a nivel social. Es un suicidio que hoy en día en nuestro contexto no se vería, digamos, no se tendría que ver en un contexto social muy particular o específico. El segundo tipo de suicidio, el altruista, es aquel que se suicida por un fin social o exterior. Y el suicidio egoísta tendría que ver con el que se suicida por fines propios. La persona que está deprimida, o ahí entraríamos entre los subtipos psicopatológicos. Las tentativas de suicidio que se ven en clínica, en su inmensa mayoría, serían de tipo egoísta, de acuerdo a Durkheim. Estamos hablando de todas formas de una teoría sociológica. Durkheim era sociólogo, ¿no? O sea que serían tipos de suicidio siempre orientados hacia lo sociológico, no hacia lo clínico. Es muy difícil de decir, hay ciertas situaciones que linealmente se asocian a la conducta suicida. Hay un conjunto, incluso en nuestro país prácticamente no hay estudios para identificar realmente cuál es el perfil de esa cantidad de circunstancias o problemas que más se asocian. Pero lo que sí está identificado es que hay un gran grupo de circunstancias que tienen que ver con problemas psiquiátricos. Ese es un primer gran grupo. Incluso algunos dicen que el 90% de los suicidios consumados se relacionan con ese grupo. Y dentro de ese grupo, sobre todo, la depresión. Otro cuadro con el que puede vincularse la depresión es obviamente la psicosis. Tenemos tipos de suicidios vinculados con la psicosis que en muchos casos están asociados al delirio. En la esquizofrenia se puede dar una tentativa de suicidio o un suicidio vinculado a lo delirante. En la depresión producto de la oligofrenia es el retardo mental, también se ven a veces intentos de autoeliminación, en muchos casos pueriles, que no llegan a concretarse porque por el bajo nivel intelectual no llega a producirse la depresión. Y después Lacan distinguía el pasaje al acto del acting out. El pasaje al acto es un momento de quiebre irreversible en la vida del sujeto, no puede volver al estado en el que estaba anteriormente al pasaje al acto. Entonces, por lo tanto, también se habla del suicidio o de la forma de suicidio vinculada al pasaje al acto. Un ejemplo típico de suicidio vinculado al pasaje al acto es la defenestración, que sería la persona que se tira por la ventana. O sea, la defenestración sería el sujeto que se tira de la ventana para abajo. Hay otros problemas psiquiátricos también, por supuesto el uso y consumo de sustancias, la esquizofrenia, por ejemplo el consumo de alcohol, es sobre todo el consumo problemático de alcohol, ¿no? Lo que se llama el abuso y la dependencia del alcohol, es otro gran grupo de problemas que está altamente asociado. Obviamente cuando se conjugan es una bomba, ¿no? O sea, cuando tenés una situación de depresión en alguien que además es consumidor de sustancias, sin duda que ahí se generan las probabilidades de que ocurra sufrimiento alto y termine en una conducta suicida aumentan. Bueno, si vamos estrictamente a lo psicopatológico, se distingue en patología un tipo de suicidio más neurótico o de vertiente neurótica y un tipo de suicidio de vertiente psicótica. El tipo de suicidio psicótico, o a veces se lo llama melancólico también, se define por su contundencia. Es un suicidio que tiende a ser muy planeado, muy planificado, muy pensado y contundente. Es muy difícil que no se logre. El tipo de suicidio neurótico es más bien un suicidio que tiene un componente importante de llamar la atención al otro, lo que no quita que se pueda matar efectivamente a la persona, que lo pueda lograr. Por ejemplo, el intento de autoeliminación con pastillas es un tipo más neurótico, que
que de repente, por lo general, el contexto familiar o social tiende a encontrar a la persona antes de que se muera. O el que se corta las venas y no se muere, ¿no? Y lo encuentran desangrándose, ¿no? O sea que es un tipo de suicidio más dirigido al otro, más dirigido al entorno y a llamar la atención del entorno. La tentativa de suicidio histérica, o que se le llama el tipo de suicidio histérico, tendría por excelencia esta modalidad. Hay un chiste, digamos, que se hace, chiste de humor negro se podría decir a nivel psicológico, psicoanalítico o psiquiátrico, que se dice el histérico o la histérica se suicida por error de cálculo. O sea, por lo general es un tipo de suicidio que busca que se encuentre la persona antes del momento de la muerte. Cuando logra suicidarse efectivamente es porque le calculó mal, porque tomó las pastillas y esperaba que viniera una persona a encontrarlo, digamos, ¿no? Y que se le haga un lavado del estómago y sobreviva, o se cortó las venas un poquitito, ¿no? Pero no lo suficiente para morirse. Lo que quiero es interrogar a las estadísticas comparativas a nivel de América Latina. Solo interrogarlas. Claro, tenemos que tener también esa reflexión sobre la construcción del dato. Comparación con América Latina. Una reflexión que también tenemos que tener es sobre la construcción del dato en Uruguay. El dato en Uruguay no es homogéneo en la construcción del dato sobre el suicidio. A pesar de que el suicidio es un hecho social, evidente, no hay una construcción homogénea. Las estadísticas del Ministerio del Interior con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública difieren un poco. Si vamos a siglos atrás, digo, antes no se denunciaba como suicidio o algo porque te quitaban todas las propiedades a la familia, era un tema tabú. Entonces era mejor decir que murió por otra cosa a que se suicidó. Capaz que eso hoy sigue también siendo, un poco hablando del tema de la ética. Si yo decido matarme, ¿cómo va a repercutir en mi familia y cómo se va a ver mi familia después de ese hecho? Durkheim, si lo articulamos con lo que dice Freud, planteaba que las personas religiosas tenían una menor tendencia a suicidarse que las personas ateas. Y que cuando el suicidio estaba sancionado a nivel social, como algo moralmente reprobable, se producían menor cantidad de suicidios que cuando eso no era de esa forma, ¿no? O sea que la persona que tiene internalizado que por motivos religiosos, por motivos familiares o por el motivo que fuere, el suicidio es algo malo, va a tener una menor tendencia a suicidarse que quien no lo tiene. ¿Podemos considerar que alguien tiene derecho o no a suicidarse? Entonces hay toda una discusión, es el que se suicida. Acá me refiero un poco al trabajo por mano propia de Diana Cohen, es una filósofa argentina, que ella discute todo esto y plantea que muchas veces los médicos o los psiquiatras dicen no, el que se suicida no tiene la mente clara, entonces no puede suicidarse, no puede tomar la decisión. Para mí creo que hay gente que sí habría que ayudarla a que pueda suicidarse. Estamos hablando de enfermedades terminales, enfermedades muy dolorosas, gente que de repente vive sola, tiene cáncer, no tiene una red de apoyo. Creo que podría muy bien la sociedad ayudar a que esa persona, si tomó la decisión de suicidarse, que lo haga. Dentro del cristianismo, la sanción al suicidio se basa porque nuestra vida, para la religión cristiana, no es nuestra, sino que es de Dios. O sea que el sujeto no tendría derecho a matarse, el cristiano, digamos, porque su vida no dependería de sí mismo, su vida es propiedad de Dios. O sea que va a depender de Dios el tiempo que él tenga que vivir. Si vamos a corrientes históricas o momentos históricos, hubo un auge del suicidio en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, vinculado con la corriente, se podría llamar filosófico-literaria, denominada romanticismo. Un ejemplo de un texto romántico, romanticista, vinculado con el suicidio son las cuitas del joven Werther. Ahí el suicidio pasó a estar de moda, ¿no? Para el romántico, la muerte mediante el suicidio era una muerte casi que estética. Cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de un espectro que va desde la ideación suicida, desde la idea, ¿no? Después pasando por el plan, luego el intento de quitarse la vida hasta el suicidio consumado. O sea que eso para nosotros es un espectro sobre el cual tenemos que actuar, obviamente, para prevenir daños mayores. Los hombres tienen más suicidio consumado que las mujeres. Las mujeres en general tenemos más intentos de pronto, pero no llegamos a la conducta consumada, al suicidio consumado.
Los hombres, por el contrario, como que asumen sobre todo metodologías mucho más cruentas, más letales, y el resultado es que terminen suicidándose más que las mujeres. En la medida que son muchos factores y que es un fenómeno complejo, están involucrados muchos sectores y la población misma. Entonces, la importancia de trabajar con todos de manera conjugada, coordinada, estos distintos sectores, es también otra cosa que para nosotros es central y es de las cosas que intenta transmitir este grupo de investigación. En la tumba de la familia de Eduardo Darnoyans, que es un músico uruguayo fallecido, que tiene varias canciones en las que habla o toca el tema del suicidio. Hay una, por ejemplo, en la que dice: un día cuando decidas marcharte. Hay un epitafio o una estrofa que habla acerca del suicidio, que a mí siempre me parece muy interesante, que habla sobre todo del suicidio desligándolo de la concepción judío-cristiana del suicidio, para la cual el suicida es un pecador. Y bueno, y la estrofa o el verso en la tumba del epitafio de Darnoyans dice: no maldigas el alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. Quién sabe qué oleajes, qué tormentas lo llevarán a arrastrarse de la playa de la vida. Que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto.